¿Se han preguntado alguna vez cómo han cambiado nuestras casas en los últimos 30 o 40 años? ¿Qué buscan hoy las familias, las parejas o las personas que deciden construir y reformar su casa? Para hablarnos de todo esto, Isabel, viene alguien muy especial. Sí, tenemos aquí a Carla Stam, muy buenas tardes. Buenas tardes. Queremos descubrir eso, cómo son los pisos del presente y del futuro, hacia dónde vamos, porque al final es nuestro hogar, es donde vivimos. Queremos que ya no adaptarnos nosotros a ellos, sino que esos pisos se adapten a nosotros, ¿no, Carla? Y para eso estáis vosotros. Sí, estamos, bueno, los arquitectos, que es los que desde origen hacemos el proyecto para hacer la reforma, el proyecto de la reforma de la vivienda o de la vivienda de obra nueva, por ejemplo. Las casas de los años 60, por ejemplo, eran casas que tenían el pasillo muy largo, estaban muy compartimentadas, eran casas más oscuras, y ahora tenemos la casa actual, es una casa mucho más amplia, con la gente exige mayor confort térmico, espacios polivalentes, versátiles, flexibles, y donde puedan teletrabajar, tener incluso el gimnasio en casa, por ejemplo. De hecho, vamos a ir desgranando todas estas estancias poco a poco, ver cómo queremos el baño, cómo queremos la cocina, esos espacios comunitarios. Pero cuando un cliente va a haceros esa primera consulta, ¿qué es lo primero que os pide? Lo primero que, bueno, nos piden realmente magia, magia. Con muy poquitos metros quieren magia. Y los arquitectos lo intentamos, la verdad. Sobre todo nos piden eso, pues espacios amplios. O sea, quieren espacios amplios y sobre todo ahora en las viviendas después de la pandemia, que hemos pasado mucho tiempo dentro de las viviendas y quieren pues zonas abiertas, quieren tener terraza y sobre todo también confort térmico. No tener mucho gasto eléctrico, ni tampoco gasto de gas, porque el gas ya casi no se pone, y más o menos algo así. Ocurre ahora, por ejemplo, que, claro, generalmente la población está más puesta en temas de decoración, de arquitectura, de diseño. ¿Os exigen más que antes? Sí, nos exigen. Las redes sociales están ahí y nos vienen muchas veces pues, con la foto de Instagram o la foto de Pinterest para decirnos, esa es la casa que quiero. Sí, pero a lo mejor la casa que quieren es una vivienda de 300 metros cuadrados y realmente lo que tienen es un piso de 80 metros cuadrados para reformar y hacemos lo que podemos. Sois arquitectos, pero de momento milagros no, aunque lo intentéis, y de hecho hay espacios que parecen muy pequeñitos y que tratándolos de forma correcta pueden ser más grandes. Sí. Por ejemplo, se me ocurre la cocina. Muchas veces terminamos uniéndola últimamente con el salón. Sí. ¿Todavía se sigue llevando esto y va a seguir pasando o ya no? Vamos a ver, durante bastantes años, hace 10 años, se puso muy de moda el tema de siempre abierto y con una cocina con isla, ¿vale? Sigue estando esa cocina con isla, cocinas tipo salón, cocina-salón vagón. Tenemos la cocina, la isla, el comedor y el salón. Pero ahora sí que es cierto que los clientes están demandando bastante el hacer la cocina que quede semiabierta, es decir, con tabiques móviles, con carpintería, por ejemplo, con vidrio, carpinterías metálicas, y que pueda ser esa cocina, lo que hablábamos, versátil, de esas cajas polivalentes, flexibles. Tengo la cocina no muy arreglada, bueno, pues cierro, vienen las visitas, están en el salón, en el comedor. Quiero más espacio porque he invitado a 30 amigos a mi casa de 80 metros cuadrados y tengo que abrir esa cocina, abrir esos tabiques móviles y dejar ese salón maravilloso de 30 metros, que es la unión de todos los espacios, por ejemplo. El teletrabajo, otro de los cambios que ha habido últimamente y que también está haciendo que cambien las viviendas. Sí, cierto. Y también por eso buscamos esos espacios. Incluso aquellos pasillos que había antes, ahora los pasillos los retiramos y buscamos pequeños huecos donde se pueda poner al menos un escritorio con un portátil para poder teletrabajar. Necesidad también, por ejemplo, de ascensores. A veces pensamos en los pisos altos, sin embargo, ascensores son necesarios ya incluso en viviendas unifamiliares, me comentabas. Sí, de hecho lo comentan muchos compañeros, haciendo vivienda unifamiliar de obra nueva, sí, que ya solicitan el poner un ascensor. Aunque tengamos una vivienda unifamiliar de obra nueva, de planta baja +1, el ascensor ya se está tomando ahora mismo como si fuera un mueble metálico. Como si tuviéramos el mismo gasto de la cocina, también se deriva también ese gasto, tenerlo en el ascensor, para poner el ascensor, porque está claro que con el tiempo nos hacemos mayores o si tenemos que ir con muletas, necesitamos un ascensor. Porque claro, vamos a ver qué es lo que buscamos realmente de forma muy resumida. Vamos a verlo ahora, son 3 palabras podríamos decir. Una de ellas es el confort, la eficiencia y el diseño, ¿no? Sí. ¿El confort qué es comodidad? El confort es, tenemos el confort en espacios, tener esa vivienda que esté adaptada a nosotros, la vivienda se adapta al ser humano, no la inversa, y después el confort térmico. El confort térmico es muy importante y lo conseguimos, por ejemplo, ahora mismo lo que más nos demandan es aerotermia.
De hecho, vamos a conocer luego el tema de la aerotermia. Luego profundizamos, pero hablábamos también de diseño, que es lo que más gusta, porque claro, estamos siendo muy prácticos hasta ahora, pero también tendrá que ser bonito el piso, el habitáculo en el que vivamos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Hombre, bueno, ya es el cliente el que un poco demanda el tipo de colores que quiere, cómo lo quiere hacer, y nosotros pues con el proyecto, antes de la obra, tanto de obra nueva o de la reforma, pues diseñamos los espacios, pero siempre teniendo en cuenta el programa de vivienda que necesitan los clientes. ¿Que ahora qué es lo que se ha dejado de pedir? Así como ahora se piden determinadas cosas, ¿qué es lo que ya no se pide? Bueno, pues ya no se piden esas cocinas cerradas, por ejemplo. Después en sanitarios es una cosa así curiosa, pero ya solo ponemos el inodoro, el lavabo y la ducha. ¿Los bidets? Los bidets ya han desaparecido porque tenemos las duchas higiénicas en el inodoro, por ejemplo. Sobre todo es un poco, bueno, cambios ha habido muchos, y luego espacios abiertos, sí. Lo que más se demanda es ese espacio abierto. Y sobre todo reducir ese consumo energético, ¿no? Sí, que ya nos mencionabas. Sí, vamos a ver, de hecho, vamos a ver concretamente qué es la aerotermia. Incluso en los días más fríos, el aire contiene energía térmica. La aerotermia, capaz de trabajar a una temperatura de menos 10 grados, extrae ese calor y lo emplea para calentar la vivienda y también el agua caliente sanitaria del domicilio. Una energía muy eficiente y muy sostenible, de hecho se considera como energía renovable, al igual que puede ser la energía solar, porque la aerotermia aprovecha una fuente de energía gratuita e inagotable como puede ser la energía, el calor contenido en el aire exterior. Una fuente de energía renovable que con un mínimo consumo eléctrico permite alcanzar el confort en el hogar. Por cada kilovatio de electricidad que vamos a consumir, la aerotermia nos proporciona 4,5 kilovatios de energía térmica. Para una inversión de aerotermia, que una vivienda tipo podría estar entre 10.000 y 15.000 euros, gracias a estos ahorros en el consumo, podríamos estar hablando de periodos de amortización entre 4 y 8 años. La instalación se compone de una unidad exterior que capta el aire del ambiente y una unidad interior que lo transfiere a la vivienda. La temperatura deseada se regula con un termostato. Esos mayores rendimientos los vamos a obtener en sistemas de calefacción y climatización, por ejemplo, en los suelos radiantes, o un sistema de fan coil, sea en split de pared o fan coils de conductos. Para radiadores a alta temperatura, si el funcionamiento de la aerotermia subimos la temperatura de agua caliente, de la producción de agua caliente, dispara el consumo eléctrico y ya no es tan eficiente. La instalación de sistemas de aerotermia puede acogerse a incentivos fiscales y ayudas destinadas a la implantación de energías renovables. Menos gasto, la aerotermia es ya una realidad, ¿no? Ya no estamos hablando del futuro, sino del presente. Sí, de hecho la aerotermia ya no solo en obra nueva, también en edificios, en rehabilitaciones energéticas, se coloca aerotermia, sí. Es curioso también, por ejemplo, cómo han entrado a valorarse aspectos que hace unos años eran impensables, como son todos los que tienen que ver con el ahorro energético, con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Sí. La gente está mucho más concienciada, ¿vale?, en mejorar el planeta, el medio ambiente, y también concienciada, bueno, saben que tienen que reducir el gasto que tienen eléctrico y en este caso, bueno, también muchas veces de gas que ya no está. Y por eso se coloca aerotermia y, bueno, y se intenta que las casas sean más eficientes. Y otra evolución más con el paso de los años, la llegada de la tecnología, la domotización de nuestras casas por completo. Sí, que es en lo que estamos y cada vez vamos más a las casas inteligentes, domotizar todo. Domotizamos las persianas, los electrodomésticos, cuando nos vamos de viaje ya nuestra casa es totalmente inteligente y podemos hacer, bueno, pues encender luces, electrodomésticos, tenerlos controlados, el tema eléctrico de persianas, perfectamente, sí. Antes, por ejemplo, ibas a una urbanización y veías prácticamente el mismo chalet con los mismos muebles y decorado prácticamente igual. Sí. Ahora, sin embargo, como decías, el tema de la personalización está ganando peso. Sí, porque mucho. Vas a una casa, vas a la de al lado y realmente no tienen absolutamente nada que ver. No, la gente, bueno, primero las redes sociales han hecho mucho. La gente tiene acceso a ver mucho más programas de todo tipo, de decoración y de arquitectura. Y demandan más cosas, como es normal, porque están, bueno, son más sabios, más inteligentes. Y precisamente lo que se ven en esas fotos de redes sociales, de Pinterest, son espacios llenos de luz, ¿no? La luz ahora se valora muchísimo. Muchísimo. La iluminación se valora mucho, la ventilación cruzada, el poder decir, abro el ventanal del salón, de la cocina, en esos espacios abiertos y hago una ventilación cruzada y limpio la casa a través de esa ventilación, y la iluminación, por supuesto. Y la iluminación con la luz que tenemos en Zaragoza, que lo
comentábamos antes, que tenemos la suerte de tener una luz en Zaragoza estupenda. Cada vez que entran en juego las redes sociales, generalmente las expectativas y la realidad tienen poco que ver. También ocurre en arquitectura, la gente no es realista a la hora de pedir lo que pide cuando se hace una reforma. Bueno, de todas formas, ya cuando se hace el proyecto, los arquitectos tenemos la suerte que ya proyectando, muchos de nosotros, y prácticamente casi todos, ya hacemos los vídeos en 3D, ya la persona puede ir viendo su vivienda, tanto de obra nueva como vivienda rehabilitada. Incluso también utilizamos mucho las gafas de realidad virtual, que pueden ver en escala humana y pasear por su vivienda. Y eso se utiliza muchísimo. Los arquitectos en Aragón estamos muy puestos al día. Lo importante sobre todo es eso, el partir de un proyecto hecho de forma adecuada por los arquitectos, especialmente también cuando se trata de reformas, porque vamos a ver todo lo que ello implica. Si estamos decididos a reformar nuestra casa, desde solo cambiar el aire acondicionado hasta una reforma integral, hay que solicitar el permiso de obra al ayuntamiento. El papeleo nos lo puede hacer la empresa de reformas, luego nos lo incluye en la factura, o también podemos liarnos nosotros mismos con el impreso. Lo que pasa es que todo el mundo no se relaciona con la administración mediante medios electrónicos, entonces sí que nosotros nos ofrecemos hacer esa documentación. Nos tienen que dar una fotocopia de su DNI y nos tienen que firmar una autorización para que nosotros podamos representarlos ante la administración. El precio de esta licencia parte de unos 40 euros si es obra menor y supera los 1.000 si es obra mayor. La cuantía se calcula en base a unos coeficientes establecidos en relación a los metros cuadrados a reformar. Te dice, una reforma de baño por metro cuadrado, tenemos que partir a partir de 3,5. Multiplicamos 3,5 por este módulo, esto es un módulo, esto no son euros, nos sale una cantidad. Esa cantidad la tenemos que multiplicar por 4% y el resultado que nos salga es lo que tenemos que pagar en la tasa. Las reformas evolucionan como todo. En el sector nos cuentan que eso de que las reformas para el verano ha variado. Sigue siendo el periodo principal donde la gente se lanza al cambio, pero no el único. Pues muchísima gente está empezando a hacer reformas en diciembre. Voy a ir más relajado porque sé que los gremios no están tan saturados. No voy a tener problemas de suministro porque sé que está todo el mundo funcionando. Desde la pandemia algunos gustos de los clientes han variado a la hora de decidir cómo reformamos nuestra casa. Desde entonces se buscan sobre todo espacios más abiertos, diáfanos, con menos carga de mobiliario. Amplitud de espacios en todos los sentidos. O sea, como puedes ver aquí, muebles suspendidos, platos de ducha con altura reducida. Esa es la tendencia. En cocinas, lo mismo. El objetivo es buscar nuestra comodidad en casa. No se tiende tanto a la ostentación, a pensar más en las visitas. No tengo una mesa de cerezo con 8 sillas alrededor, sino que bueno, tengo una mesa que es la que uso habitualmente o no la tengo, y cuando vienen visitas, pues mira, tengo mis puffs que los tengo guardados en el trastero, o tengo unas sillas plegables también en el trastero y que cuando vienen saco el tablón, las sillas plegables y ya está. Almacenamiento, espacio y comodidad, las tres claves de las reformas actuales. Unas reformas actuales que es mejor planteárnosla pensando en hacerla con profesionales para evitar disgustos que en ocasiones también nos toca remediar a vosotros. Muchas veces nos toca remediar. Hombre, es imprescindible, tanto en obra nueva está claro, contamos siempre con nosotros los arquitectos, pero en reforma también. O sea, es muy sencillo. Cuando una persona empieza a hacer una demolición o quiere hacer una demolición y una rehabilitación integral en su casa, va a demoler tabiques. Esos tabiques interiores suponen una licencia de obra mayor. Esa licencia de obra mayor necesita un proyecto y el proyecto lo tiene que hacer un arquitecto. En el Colegio de Arquitectos de Aragón somos 1.240 colegiados y bueno, estamos felices de servir al ciudadano y que nos llamen para pedir consejo, pero sobre todo para que hagan sus obras con el proyecto, que es lo que hacemos, y la dirección de obra. Y le gestionamos todo en la dirección de obra. Realmente, contratar un arquitecto reduce costes y problemas. Y problemas. Y chapuzas, sí, porque desde luego hemos visto demasiadas también en las redes sociales de lo que pides y lo que llega, para eso mejor contar con vosotros. Ya para terminar, a modo de conclusión, ¿cómo debería ser un piso? Porque imagino que práctico sobre todo, ¿no? Pero ¿qué más? Bueno, pues un piso sobre todo ahora mismo que tenga confort térmico, ¿vale? Energías renovables a través de la aerotermia, que tengamos poco gasto energético de luz y demás, como estábamos comentando antes, y que, bueno, realmente el piso ideal es que sea un poco el que quiere cada familia con su programa de vivienda. Por eso decidimos que nosotros estamos al servicio del ciudadano, porque es el piso ideal es el que necesita cada uno. Y no confundir museos con viviendas. Exacto, y que la vivienda se adapte siempre a las personas y a las familias. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, también a ti, Isabel. Gracias, Silvia. Gracias.